En este problema tenemos que la pata de un insecto parado en el agua forma una depresión de radio de 2 milímetros y un ángulo de 40 grados, es el ángulo de contacto. Y nos pregunta cuánto peso soporta esta depresión y cuál es la masa del insecto, suponiendo que está siendo sostenido por igual sobre las 6 patas. Entonces, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta, lo que vamos a hacer es un esquema muy ampliado de lo que está sucediendo en una de las patas. En una de las patas, inicialmente vamos a dibujar aquí la superficie del agua. Y una vez que el insecto se apoya, esto sucede en una de las patas, lo que tenemos es una depresión más o menos de este estilo. Donde aquí vamos a dibujar a grosso modo una de las patas del insecto. Esta es una pata. Y por simplicidad vamos a suponer que esa pata tiene una forma esférica. Entonces tenemos una pata de forma esférica. Simplemente para que se nos simplifiquen los cálculos. Esta es una visión, una vista simplemente de un corte, una visión transversal. Y si tomo en cuenta esta pata, así por ejemplo, y le hago un corte, yo tendré un círculo. Y ese círculo tiene un radio de aquí hasta aquí, que es un radio R, que es esos 2 milímetros. Para saber cuánto peso soporta, vamos a suponer aquí que el empuje es despreciable, de tal forma que yo tendré solamente un peso P. Y además, como esta pata está en contacto con el agua, va a aparecer también en este sentido una tensión superficial que, si yo ubico acá un eje Y, vamos a colocarlo de otro color, con respecto a este eje Y, este ángulo formará, esto será un ángulo θ, que es el ángulo de contacto. ¿Y por qué había dicho que el empuje vamos a despreciarlo? Porque vamos a suponer que el volumen sumergido de esa pata es despreciable. Entonces el empuje va a ser despreciable. Esta situación para la pata lo analizamos en una situación de equilibrio, que es cuando el insecto que está parado en la superficie del agua no se mueve. Entonces, en equilibrio, sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser nula. Y en este caso lo que necesitamos es que la sumatoria de las fuerzas según el eje Y sea 0. Según nuestro esquema, tenemos al peso, vamos a armarnos aquí un pequeño eje de coordenadas, XY, donde vamos a ubicar a la tensión superficial, que forma un ángulo θ, y tenemos también al peso. Aquí está el peso. Entonces, para que esta sumatoria de fuerzas ni sea 0, lo que voy a necesitar, sabiendo que voy a tomar sentido de las I positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, es que este peso, que está con signo menos, se iguale a una fuerza que llamaré Fn. Fn justamente se va a relacionar con esta tensión superficial.
Entonces, ¿cómo se relaciona? Se relaciona proyectando, o sea, teniendo en cuenta la proyección de esta tensión superficial en el eje de Y. Y según nuestro esquema, esta proyección es gamma por coseno de tita. Y multiplicado por el perímetro en el cual tenga en cuenta este radio. El perímetro que corresponde a la superficie en la cual está en contacto. La superficie del agua, en este caso, del líquido, y la superficie de la pata de este insecto. Y vemos que es a lo largo de todo de un círculo. Entonces ese perímetro es igual a 2pi por r. Esto vamos a marcarlo con otro color, no es otra cosa que el perímetro. Y de esa manera sabré, reemplazando con los datos del problema, cuánto peso va a soportar esta depresión de la pata. Entonces, para realizar el cálculo vamos a seguirlo aquí abajo. El peso es igual a la tensión superficial del agua, que es de 0,0736. Esto está en newton sobre metro, multiplicado por el coseno del ángulo de contacto, que en este caso me dice que es de 40 grados, por 2pi por el radio, que en este caso el radio de esta depresión es de 2 milímetros. Y entonces, como necesito unidades de fuerza, lo que hago aquí es un cambio de unidades de estos milímetros. Yo sé que 1000 milímetros equivalen a 1 metro, y de esa manera puedo simplificar los milímetros y también puedo simplificar estos metros para que el resultado me quede en unidades de fuerza, en este caso en newtons. Si realizo todos los cálculos, este peso me da que es aproximadamente 7,1 por 10 a la menos 4 newton. Entonces esto contesta a mi primer pregunta. Esta depresión por una pata soporta un peso que es de 7,1 por 10 a la menos 4 newton. Ahora vamos con la segunda pregunta. Para la segunda pregunta me pregunta cuál es la masa del insecto, suponiendo que está siendo sostenido por igual sobre las 6 patas. Entonces, esta última frase implica que el peso que realmente tengo que considerar ahora es 6 veces este valor. Entonces podemos llamar el peso total, considerando esto es para las 6 patas, tendré 6 veces P. Y sabemos que este peso total no es otra cosa que la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces a partir de aquí puedo despejar la masa y sé que va a ser 6 veces el valor hallado anteriormente dividido mi aceleración de la gravedad. Entonces reemplazo 6 por 7,1 por 10 a la menos 4 newtons. Y ahora voy a colocar explícitamente las unidades que corresponden a este newton, que son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. De esa manera, metros sobre segundos al cuadrado se cancelan, y haciendo las cuentas aquí me va a quedar una masa que es de 4,3
por 10 a la menos 4 kilogramos. Lo cual puedo hacer un paso más para que pueda distinguir mejor o apreciar mejor esta unidad. Y convertimos, sabemos que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramos. Y entonces vamos a tener un resultado que es de 0,43 gramos, que es un valor mucho más apreciable a simple vista que el factor de 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces, la masa del insecto será de 0,43 gramos.